Muy buenas tardes o buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Es un placer anunciarles esta jornada gratuita de la mano de Abogar Trabajo, que ya hemos hecho anteriormente capacitaciones con ellos. Un placer contar con ellos nuevamente. Les habla Federica Morici, estoy sin cámara por cuestiones de conectividad. Voy a pasar a presentarles la jornada del día de hoy y decirles que cualquier duda pueden escribir por el chat, ¿sí? Los ponentes van a estar leyendo, van a estar respondiendo, la idea es que se vayan sin dudas el día de hoy, así que cualquier cosita pueden dejarla por el chat. Bueno, como bien saben, la jornada del día de hoy se llama Cálculo de Indemnizaciones Laborales, y los ponentes los voy a pasar a presentar a continuación a los tres, porque van a ver que durante la ponencia ellos igualmente intercambian bastante, así que voy a presentarlos a los tres el día de hoy, y vamos a empezar. El primer ponente es Nicolás Pocorni. Él es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomado en Derecho Individual del Trabajo por la Universidad Nacional de Jujuy, diplomado en Derecho Colectivo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional 3 de Febrero, profesor de la Cátedra de Derecho del Trabajo en la Universidad Católica de Santiago del Estero, Jujuy, ex vicepresidente del Instituto de Derecho del Trabajo del Consejo de Abogados de Jujuy, director del libro de Derecho del Trabajo en la provincia de Jujuy, y subsecretario de la Defensoría del Pueblo de Jujuy. Asimismo, él es miembro de Abogar Trabajo, que si los quieren buscar a los chicos, el Instagram de ellos es @abogartrabajo, imparten muchísimas capacitaciones y charlas de derecho laboral, así que súper recomendado. Por otro lado, les voy a presentar a Melina Calizaya. Ella es abogada egresada en la Universidad Nacional de Córdoba, mediadora por la misma universidad, diplomada en Derecho Individual del Trabajo por la Universidad Nacional 3 de Febrero, ha publicado numerosos trabajos en numerosas revistas jurídicas, y ella también pertenece a Abogar Trabajo, y también es abogada litigante con 4 años de ejercicio profesional. Por último, les voy a presentar a Alejandro Daniel Fin. Él es abogado por la Universidad Nacional de Tucumán, es diplomado en Derecho Individual del Trabajo por la Universidad 3 de Febrero, es diplomado en Argumentación Jurídica por la Universidad Católica de Salta, litigante con 5 años de ejercicio profesional, y también es miembro de Abogar Trabajo. Así que agradecer a toda la comunidad Abogar Trabajo por estar aquí hoy presente, Melina, Daniel, Alejandro y Nicolás, y sin más les cedo la palabra para que cuando quieran puedan comenzar. Bueno, muchas gracias, Fede, espero que se escuche bien. Si no, por cualquier cosa me avisan. Buenas tardes también para la gente que está saludando en el chat. Y siempre es un gusto participar con mis dos compañeros de estas jornadas que sirven para la capacitación de los profesionales, para la capacitación de los estudiantes y más que nada creo que para nuestro objetivo principal, que es la difusión y aprendizaje del derecho del trabajo. Nos gusta mucho realmente participar con estudiantes digitales, ya hemos notado que tienen una convocatoria importante, ya tienen trayectoria, entonces la gente que lo sigue, al igual que nosotros, sabe que el contenido que vamos a brindar en la charla, vamos a hacer todo lo posible para que sea de calidad. Nuestro objetivo siempre va a ser buscar que los que están del otro lado y que estamos conectados de esta manera virtual, se lleven algo importante y realmente que les sirva. Siguiendo esta línea, vamos a hacer una primera introducción de por qué es importante lo que vamos a hablar el día de hoy, que es lo que todos esperan, que es el cálculo de las indemnizaciones laborales en general. Por ahí, yo sé que esta es una página que la siguen muchos estudiantes, pero también seguramente hay gente que se dedica al ejercicio profesional. Las cualidades de un buen abogado o de una buena abogada no son cosas de un curso, de varios cursos o de ninguno, sino que es algo que se va complementando y que se va puliendo y asentando con los años de trabajo.
siempre es recomendable que si ustedes ya están acá, si ya decidieron conectarse el día de hoy, eh, apaguen, dejen de hacer otra cosa que estén haciendo y realmente presten atención y aprovechen el curso. Seguramente que tiene tanta convocatoria esto porque ustedes entienden o tal vez lo creen que manejar un correcto cálculo de las indemnizaciones laborales les va a permitir tener diferencia al lado de algún colega que no lo maneje o de alguien que lo maneje de manera sencilla. El cálculo o el instituto de las indemnizaciones en el derecho del trabajo son solo algunas de las cosas que deben conocer aquellos que quieran dedicarse al derecho laboral. Pero, sin embargo, al ser la parte monetaria de un reclamo, ya sea que ustedes defiendan trabajadores o representen empresas, va a hacer que un buen conocimiento de esto signifique una buena defensa de su cliente y un correcto ejercicio de la profesión. Seguro que ustedes están pensando que este curso van a aprender realmente a hacer su propia perilla de liquidación. Y la realidad, les quiero decir, por suerte, para ustedes y para nosotros, es que si ustedes prestan atención precisamente y se concentran en lo que hablemos, lo más seguro es que ustedes puedan ser capaces de realizar la propia planilla de liquidación de una indemnización sin necesidad de acudir a una página. Que no les estoy diciendo que no acudan a una página de confianza y que ya esté verificada. En realidad, lo que les quiero decir con esto es que al adquirir ustedes este conocimiento, luego con el paso del tiempo va a ser mucho más sencillo defender y argumentar un caso. Simplemente quiero decirles que el conocimiento del derecho del trabajo para ustedes que ya ejercen, saben que tiene, ya para adentrarnos en el tema, una llamada estabilidad o protección contra el despido arbitrario. La estabilidad o la protección contra el despido arbitrario es tan solo una de las medidas que toma y adopta nuestra legislación nacional para que el trabajador goce de una indemnización tarifada y abarcativa de, escuchen bien, prácticamente todos los daños y perjuicios que le pueda ocasionar la ruptura del vínculo. Prácticamente todos aquellos daños que le pueda ocasionar la ruptura del vínculo. Sin embargo, esta indemnización está legalmente prefijada. Esto es lo que se conoce en el país como sistema tarifado o tarifario. No importa la cuantía de los daños sufridos por el trabajador y ocasionados por el empleador. Esta indemnización siempre va a tener un presupuesto legal de cálculo, que en términos generales, y como vamos a ver el día de hoy, es salario más la antigüedad. El hecho de que la indemnización sea tarifada tiene dos fundamentos. Por un lado, la previsibilidad de las relaciones laborales. Cada una de las partes sepa cuánto le corresponde cobrar en caso de despido y que la otra, la parte empleadora, sepa cuánto le sale pagar a un trabajador que se lo debe despedir. Y por otro lado, el hecho de que sea tarifado también viene del carácter protectorio del derecho del trabajo. Piensen ustedes que, a diferencia del derecho común, en el derecho común, uno al momento de reclamar una indemnización debe probar con causalidad adecuada cuáles son los daños que ha sufrido para tener derecho de que se reparen los mismos. En el derecho del trabajo, sin tener que probar eso, sino simplemente acreditando la injusticia o la falta de causa del despido, ya accede a esta indemnización tarifada, que es la que protege la llamada estabilidad impropia en nuestro país. Otra cuestión importante que debemos decir sobre esta indemnización es que, fíjense, al ser un sistema tarifado,
donde cada una de las partes sabe de antemano cuánto tiene que cobrar y cuánto tiene que pagar. Esta tarifación prevista en la ley de contrato de trabajo, ¿es un mínimo a pagar o es un máximo a reclamar? Fíjense las implicancias prácticas que tiene que tener esto, porque si nosotros dijéramos que es un mínimo a pagar, estamos diciendo que el trabajador, además de esto, puede reclamar otro tipo de rubros o de daños. Pero en cambio, si decimos que es un máximo a reclamar o a pagar, estamos diciendo que es una indemnización abarcativa y completa e íntegra de absolutamente todo. Creo que a lo largo del curso vamos a poder responder esta pregunta. Sin embargo, les adelanto que excepcionalmente, y solo en ciertos casos, la jurisprudencia habilita el pago de otro tipo de rubros o de indemnización que nosotros le llamamos extratarifarios. Si bien no nos vamos a extender en esto, los vamos a mencionar como para que ustedes noten que el curso tiene cierta carácter de completo. Así que una vez introducido esto, solamente me resta decirles que cuando hablamos también de cálculo en derecho del trabajo, nos referimos a sumas dinerarias. Esto es muy importante porque, si bien ya lo va a explicar mi compañera Melina, el salario es un término jurídico que se corresponde con una contraprestación. Al existir en el sistema argentino un régimen de convenios colectivos de trabajo, con sueldos, con salarios, con remuneraciones expresadas en dinero, todas aquellas deudas o créditos que se originen con motivo del contrato de trabajo, por ejemplo, por su extinción, van a tener carácter dinerario y se va a aplicar todas las implicancias que tiene el Código Civil con respecto a las deudas dinerarias. Así que, hecha esta breve introducción como para que nos metamos en tema, les pido que empecemos. Si querés, Meli, ¿te parece que empezamos? Te sigo. Bien, bueno, muchas gracias Nico, buenas noches a todos, buenas tardes, sé que hay gente incluso fuera de la Argentina, así que es un gusto participar de nuevo junto con estudiantes digitales y veo varias caras conocidas que nos siguieron en cursos anteriores, también desde la página de Abogar Trabajo. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla, vi que en el chat consultaron si vamos a enviar material, vamos a enviar un PowerPoint, que es el que van a ver hoy, y vamos a mandar un PDF con varias indemnizaciones que especifica cuáles son los rubros que se tienen en cuenta para el cálculo, ¿sí? Después se lo enviamos a Federica para que se los envíe. Bien. ¿Me vas a avisar, Nico, si ves compartida la pantalla? Sí, sí, Meli, ya se está compartiendo. No. Bien. A ver. Bueno, vamos a comenzar. Primero yo voy a dar la parte remunerativa, ¿sí? La idea de cálculo de indemnizaciones laborales, específicamente en este curso vamos a hablar sobre un caso en concreto, que ya vamos a ver los datos de este caso en concreto. No me comparte la pantalla, a ver. Es de un caso de una chica que se llama Sofía, una trabajadora, mientras esperamos que se comparta. Bien, ahí está. Vamos a ver un caso de una trabajadora que es empleada de comercio, entonces vamos a aplicar un convenio colectivo de trabajo, que es el convenio 135 del año 75. Ya vamos a ver los datos de que esta trabajadora en un principio estaba en negro, mal llamado en negro, no estaba registrada, y después de unos años la registran, ¿sí? Primero vamos a ver cuáles son los rubros a calcular en este curso específicamente, y cómo vamos calculando cada uno de los rubros, ¿sí? Bien, como ya saben, los temas que vamos a ver va a ser liquidación final, salario,
sueldo anual complementario, vacaciones, indemnización por despido, preaviso, integración del mes de despido, la multa del artículo 80, que es por la entrega de los certificados de trabajo, y la ley 25.323. ¿En qué casos vamos a aplicar, vamos a iniciar una liquidación final, a calcular, ¿sí? En todos los casos que existan extinción de la relación laboral, vamos a hacer una liquidación final. ¿Qué comprende la liquidación final? ¿Qué rubros vamos a calcular? Van a ser los salarios adeudados, el salario proporcional del trabajador, cuando no se pagó el sueldo completo porque se extinguió en una fecha antes de que se extinga el mes, ¿sí? Vamos a calcular vacaciones no gozadas por el trabajador y el sueldo anual complementario, mal llamado o también llamado aguinaldo, ¿sí? Entonces, ahí les puse una lista de todos los casos, posibles casos de extinción de la relación laboral. En todos los casos de extinción de la relación laboral, vamos a hacer liquidación final, que es lo que les voy a dar yo, ¿sí? Después va a depender los rubros que dé Nicolás y Daniel, tengamos en cuenta que va a ser para calcular un despido sin justa causa, ¿sí? Específicamente ellos van a decir qué cálculo es. Bien. Vamos a comenzar con el salario. Yo les voy a comentar un poco del concepto, de qué se trata cada rubro, y al finalizar vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? Bien, el salario, como saben, es una contraprestación, es la remuneración, una contraprestación para el trabajador que va a percibir el trabajador por haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador, incluso cuando el trabajador no preste efectivamente los servicios. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, anteriormente dimos otro curso con estudiantes digitales sobre intercambio telegráfico en caso de despido. Ahí armábamos un telegrama, que seguramente alguno de los presentes estuvo en ese curso. Armamos un telegrama y mencionamos que esta trabajadora, que también se llamaba Sofía, siempre analizamos el mismo caso, intimaba a la empleadora a que aclare su situación laboral y que manifestaba que su fuerza laboral, su fuerza de trabajo, se encontraba a disposición del empleador, ¿sí? Mientras tanto, la trabajadora, y en ese telegrama intimaba la registración, el pago de salarios y demás. Mientras que no registraba al trabajador, la trabajadora ponía a disposición la fuerza laboral, pero no estaba prestando específicamente su fuerza laboral, no iba al trabajo efectivamente de manera presencial, ¿sí? Eso quiere decir que el salario, entonces, la remuneración, una contraprestación del trabajador que va a percibir cuando ponga su fuerza laboral a disposición del empleador. Cuando analizamos la liquidación final, cuando la vamos a empezar a calcular, hay que diferenciar de rubros que son remuneratorios y rubros no remuneratorios. Si alguna vez vieron un recibo de sueldo, en el recibo de sueldo salen cuáles son los rubros remuneratorios y no remuneratorios. Los que vamos a utilizar para la liquidación final van a ser los remuneratorios, pero es necesario saber cuál es la diferencia. En los rubros remuneratorios vamos a tener en cuenta que son aquellos que se van a abonar al trabajador según la cantidad y la calidad de su fuerza laboral, ¿sí? ¿Cuáles son? Como para que lo tengan como más materializado. Va a ser el salario, las horas extras, la comisión por ventas, el presentismo, incluso las propinas, según el convenio colectivo de trabajo, mientras que no esté prohibida la propina, va a ser tenida como remuneratorio. Los que no son rubros remuneratorios van a ser aquellos que van a abonar al trabajador, pero para mejorar la calidad de vida del trabajador y de su grupo familiar. Por ejemplo, las asignaciones familiares, los beneficios sociales, los viáticos, licencia por maternidad, ¿sí? ¿Cuál va a ser? La diferencia es, importante es que vamos a tener en cuenta los remuneratorios para hacer la liquidación final y también para saber sobre qué montos hacemos la retención de aportes y contribuciones. Siempre los aportes y contribuciones van a ser sobre los rubros remuneratorios, no sobre los no remuneratorios. Y esto nos lleva a analizar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un fallo bastante conocido, que todos tendríamos que conocer, que es el fallo Pérez contra Disco. En este fallo,
se declaró la inconstitucionalidad del artículo 103 bis, inciso C, que con posterioridad fue derogado, en donde establecía que los vales alimentarios eran beneficios sociales, no formaban parte del salario del trabajador, no eran rubros remuneratorios. Lo que pasaba es que en ese momento es que varios trabajadores cobraban como parte de su salario en especie mediante vales alimentarios, no en dinero como tendría que ser. Lo que pasaba es que si esos vales alimentarios se los tomaba como no remuneratorios, como pago en especie, no formaba parte del cálculo para las indemnizaciones, lo que perjudicaba bastante al trabajador. En ese entonces llegó a la Corte y se declaró la inconstitucionalidad de ese inciso, y hoy en día los vales alimentarios no son beneficios sociales, sino que forman parte de los rubros remuneratorios de los trabajadores, ¿sí? Bien. Es importante saber, al momento del cálculo, también de la liquidación final, es cuándo tiene que hacerse el pago del salario. En principio, a grandes rasgos, tenemos que recordar que el salario, la remuneración, se tiene que pagar en su totalidad y siempre en dinero. La excepción va a ser el pago en especie. Y en el caso de que se hagan pagos en especie, van a ser con un límite del 20% de la remuneración total, ¿sí? El pago siempre va a tener que ser completo, y si se realiza un pago insuficiente, en virtud del principio de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, se lo va a tener como un pago a cuenta, una entrega a cuenta, ¿sí? Muchas veces los trabajadores nos consultan cuando se extingue la relación laboral, ya sea por un despido, ya sea por un abandono de trabajo o un despido directo, nos consultan, me están llamando para que vaya a retirar la liquidación final. Y siempre tienen miedo de retirarla y que den conformidad de que no van a poder reclamar con posterioridad, aun cuando no hagan la reserva al momento de recibir la liquidación final. Siempre, por más que el trabajador reciba esa plata, esa liquidación final, siempre va a ser tenido como pago a cuenta, por más que no haga una reserva al momento de recibir el dinero. Eso para tenerlo en cuenta nosotros y también los trabajadores. El momento del pago del salario, en el artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el pago se efectuará una vez vencido el periodo que corresponda. En el caso de si la remuneración es mensual o quincenal, se van a hacer después de los 4 días hábiles de vencido el plazo del pago del salario. En cambio, si el pago es semanal, va a ser después de los 3 días hábiles. Hoy, por ejemplo, si el pago tiene que hacerse el 30 de noviembre, vamos a esperar al 4 de diciembre, ¿sí? A partir del 4 de diciembre ya estaría en mora el empleador para realizar, si no recuerdo si noviembre tiene 30 o 31 días, pero para que se den cuenta son 4 días hábiles a partir del vencimiento del pago, ¿sí? Bueno, como les comentaba, el caso que vamos a analizar hoy los tres va a ser sobre esta trabajadora que se llama Sofía Castillo, es empleada de comercio, se le aplica el convenio colectivo 130, y ahí diferenciamos todos estos datos que ustedes tienen que conocer al momento de empezar a realizar el cálculo de indemnizaciones. Siempre vamos a tener que saber cuándo ingresó, pero la fecha de ingreso siempre va a ser la real. Cuando viene la trabajadora hay que consultarle, insistir, ¿cuándo ingresó? Porque muchas veces el trabajador piensa que su fecha de ingreso es la que sale en el recibo de sueldo, y no muchas veces coincide con el ingreso real del trabajador. Entonces, al momento de realizar el cálculo de las indemnizaciones o liquidación final, siempre vamos a tener en cuenta la fecha real de ingreso de la trabajadora, en este caso. Entonces pusimos como datos la fecha de ingreso el 1 de marzo del 2010. Pero su fecha de registración, la que sale en su recibo de sueldo, es el 1 de mayo del 2015. Después de 5 años la registraron a esta trabajadora. Y el egreso, la extinción de la relación laboral, se hizo el 21 de febrero de 2021. En este caso fue una trabajadora que
se puso en un despido indirecto. Se colocó en un despido indirecto, intimó al trabajador, al empleador, al cumplimiento de obligaciones laborales, no cumplió con las intimaciones y se colocó en una situación de despido por culpa del empleador, ¿sí? Estos datos que ponemos acá en el Power, son los datos que sí o sí vamos a necesitar al momento de realizar el cálculo. Vamos a tener en cuenta la antigüedad, que ya Nicolás va a explicar cómo se cuenta la antigüedad, con un periodo fracción, tenemos que tener en cuenta este periodo fracción de mayor de 3 meses. En este caso, su antigüedad fue de 10 años, contados desde la fecha real de ingreso, 11 meses y 21 días. Este dato es importante del tema de los 11 meses para realizar la indemnización por antigüedad, que ya la va a comentar Nicolás. La categoría de esta trabajadora fue una administrativa A. ¿Cómo vamos a conocer su categoría? Consultándole qué actividades realmente hacía en el trabajo. Por más que en el recibo de sueldo salga categoría de auxiliar, tenemos que consultarle a la trabajadora y volver a insistir en la consulta que hagamos con ellos, qué tarea realizaba. Para nosotros, como abogados, dirigentes, encuadrarlo nosotros en la categoría que le corresponde a esta trabajadora según su convenio colectivo de trabajo aplicable, ¿sí? En este caso, esta trabajadora tenía una jornada laboral diurna ordinaria, trabajaba 8 horas. ¿Por qué vamos a tener en cuenta la jornada laboral? Para verificar si cuando veamos las escalas salariales, que este es un ejemplo, una escala salarial del convenio de empleados de comercio, vamos a ver que todas las escalas salariales, la mayoría es por 8 horas, ¿sí? Es por jornada completa de 8 horas. Entonces, tengamos en cuenta y consultemos cuántas horas trabaja y qué días trabajaba nuestro cliente o nuestro trabajador para descontar de la escala salarial o no, ¿sí? En este caso es un caso de laboratorio que va a tener las 8 horas laboradas, así aplicamos justo el monto de la escala salarial. Bueno, este es el ejemplo de la escala salarial. Tengamos en cuenta que ella se le extinguió la relación laboral en 21 de febrero de 2021, ¿sí? Bien, comenzamos con el cálculo. Acá yo les comento un poquito qué le pasó a esta trabajadora, que ya lo comenté, que dejó de prestar servicios el 1 de enero del 2021, dejó de prestar servicios, o sea, no fue al lugar de trabajo, pero su fuerza laboral estaba disponible para el empleador. Entonces intimó mediante telegrama obrero al empleador a que le asigne tareas, hasta que el 21 de febrero de 2021 se hizo efectivo un despido indirecto. Bien. Entonces vamos a tomar. A esta trabajadora, como vemos, no se le pagó enero. El empleador no abonó el salario del mes de enero y de febrero de 2021, que fue cuando se extinguió la relación laboral. Entonces, vamos a empezar a ver qué salario se le debe a esta trabajadora. Si no se le pagó enero, se le debe el total del mes de enero y un proporcional del mes de febrero, porque ella extinguió la relación laboral, recordemos, el 21 de febrero. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto le corresponde en el mes de enero? Nos dirigimos a la escala salarial del convenio colectivo en este caso, y vemos el básico de enero del 2021, una categoría de administrativo A, 42.298. El mismo salario se aplica para enero, febrero y marzo, ¿sí? Entonces, el mes de enero lo cobra en su totalidad, porque puso su fuerza laboral a disposición del empleador, por más que no prestó tareas efectivamente. Y en el mes de febrero hay que hacer un cálculo proporcional de su salario, de 21 días. Entonces, la mayoría de los cálculos que vamos a ver en el día de hoy son reglas de 3 simple. Vamos a ver que si en 30 días le correspondía un sueldo completo, ¿cuánto le corresponde en 21 días trabajados? Vamos a multiplicar 21 por 42.000, que es el sueldo, ese resultado dividido 30 y nos va a dar el proporcional a 21 días trabajados, que va a ser
29.608 pesos. Entonces ese monto lo vamos a tener en cuenta, salario proporcional del mes de febrero. Entonces, por ahora vamos calculando salario adeudado completo, enero, y proporcional del mes de febrero. Ya tenemos nuestra primera parte de la liquidación final. La segunda parte es el sueldo anual complementario, también llamado aguinaldo. Tengamos en cuenta que el sueldo anual complementario va a ser el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto de ese trabajador en el periodo que corresponda el salario anual complementario. ¿Qué quiere decir eso? Si nuestra trabajadora en el mes, bueno, en este caso fue enero-febrero, vamos a tomar el salario, la mayor remuneración, la mejor remuneración. Si a ella en enero hizo horas extra y en febrero el sueldo es el mínimo, el básico, vamos a elegir la mayor remuneración, la mejor remuneración devengada. Entonces vamos a tomar la del mes de enero, en este caso. Si bien en el caso en concreto es igual, es para que tengan en cuenta en otros casos, siempre se va a tomar la mejor remuneración mensual devengada por todo tipo de concepto. Entonces el sueldo anual complementario vamos a tomar en este caso, supongamos que eran los 42.000, dividido en 2 va a ser el 50%. ¿Cuándo se paga este sueldo anual complementario? En principio, la época de pago va a ser en 2 periodos. Un 50% de ese sueldo va a ser el 30 de junio y la segunda cuota o el segundo pago del sueldo anual complementario va a ser el 18 de diciembre. Entonces, en este caso tomamos como cálculo la mejor remuneración mensual, la de 42.298, el 50% va a ser 21.149 cada cuota, ¿sí? Entonces, al terminar el año, ya va a tener un sueldo completo. Ahora, ¿qué pasa cuando al trabajador se le extingue la relación laboral antes de la época de pago del mes de junio? Nuestra trabajadora Sofía se le extinguió en febrero, no llegó a cobrar el salario, el sueldo anual complementario completo en el mes de junio. En este caso, sacamos un proporcional, igual que el sueldo de febrero. Entonces, vamos a sacar una fracción del semestre trabajado. Recordemos que la fecha de egreso fue el 21 de febrero de 2021. Vamos a hacer de nuevo la regla de 3 simple. Si en el primer semestre que el primer semestre era 180 días, corresponde el 50% del salario, que es 21.149, ella trabajó en realidad en el periodo del 2021, el mes de enero y los 21 días de febrero. Entonces los vamos a sumar desde el 1 de enero al 21 de febrero y son 52 días trabajados. En ese caso vamos a calcular 52 por 21.149 dividido 180 y nos va a dar el SAC proporcional del primer semestre del año 2021. Y en este caso, a Sofía no le adeudaban salarios, el sueldo anual complementario anteriores del 2020. Pero en el caso que no le pagaron en diciembre del 2020 el sueldo anual complementario, correspondiente que se tenía que pagar el 18 de diciembre, podremos en este momento, en la liquidación final, hacer el cálculo del sueldo anual complementario del segundo semestre del 2020. Y ahí vamos a tener que ver cuánto era la mejor remuneración mensual de ese año y hacer el 50%, y ese sería el sueldo anual complementario del segundo semestre del 2020. Pero en este caso Sofía no se le adeudaba, entonces estamos sacando solamente el proporcional por los días efectivamente trabajados. Si hay dudas, me lo van poniendo en el chat y termino de hablar y lo leo, ¿sí? Sí, decime, Dani. Ahí tenía una duda, Rocío, no sé si quiere decirla en forma oral. No veo nada. Básicamente era repetir de nuevo
poco el Sí. tema del salario, por ahí un poco más sintetizado. ¿Cuál es la consulta? En realidad era poder repetir nuevamente, sintéticamente, el cálculo del SAC, que por ahí es lo que trae la duda Bien, normalmente. bueno, volvemos. El sueldo anual complementario, o SAC, vamos a tomar la mejor remuneración mensual. ¿Por qué mejor? Porque puede ser que un mes cobró más, a diferencia de otro. Por ejemplo, porque hizo horas extra. En ese caso vamos a tomar el mes que hizo las horas extra porque es la mejor, nos favorece mejor al trabajador. Tomamos, en este caso de Sofía, tomamos el mes de enero, de 42.000. Dijimos que el sueldo anual complementario se cobra 2 veces en un año. Un 50% en el mes de junio y un 50% de ese salario en el mes de diciembre. Como Sofía se extinguió la relación laboral antes de la primera cuota, antes de junio, vamos a sacar el proporcional del sueldo anual complementario. ¿Cómo se saca el proporcional? Con la regla de 3 simple. Y ahí nos vamos a hacer esta pregunta que cuando yo inicié a hacer los cálculos hacía esto. Si en 180 días, el primer semestre, corresponde 21.149, ¿cuánto corresponden 52 días trabajados? ¿De dónde sacamos estos 52 días? Es desde el 1 de enero al 21 de febrero. Contamos todos los días de enero a 21 días de febrero, nos da 52 días trabajados. Vamos a calcular 52 por 21.149, ese resultado lo dividimos en 180, que es la regla de 3 simple, y nos va a dar como SAC proporcional 6.109 pesos. Proporcional por los días trabajados de enero al 21 de febrero. No sé si ahí quedó claro, a ver si puedo ver el chat. Sí, perfecto. Y hay una pregunta respecto a si se le adeudaba también el SAC el año anterior, y en ese momento obviamente el sueldo era menor, ¿qué salario mejor se tomaba para poder calcular el sueldo anual complementario adeudado del año pasado? Supongamos que en este caso le adeudaban el salario anual complementario del 2020. Sí. Que se calculaba con respecto al salario del año anterior, digamos, no había una actualización o una indexación con el nuevo salario, sino que con el anterior, y se lo actualizaba después con diferencias salariales, etc. ¿Cuál es la consulta? ¿Cuál sueldo, qué sueldo se toma del 2020? Exactamente. ¿Se va a tomar el mejor? ¿Esa es la consulta o estoy entendiendo mal? Esa es la consulta, exactamente. Se va a tomar la mejor remuneración de ese año. Por ejemplo, el 2020, en el mes de septiembre, hizo horas extra y el sueldo era mucho mayor al de diciembre. No se va a tomar el de diciembre, se va a tomar el de septiembre del 2020. Y ahí hacemos el mismo cálculo. En ese caso no será proporcional porque le corresponde el total. Entonces vamos a tomar, si en septiembre ella cobró 40.000, el 50% va a ser el 20. Entonces la segunda cuota del sueldo anual complementario va a ser 20.000 pesos del 2020. ¿Sí? ¿Quedó claro? No, acá dice Sí, sí. Marisa. Yo te diría, Meli, que lo termines para que te resulte más fácil, y cuando termines el tema, si querés responde las consultas o avanzamos y lo dejamos al final, lo que prefieras, simplemente por Bueno, una cuestión de orden práctico. bueno, de todas formas, si hay alguna consulta, esperamos que terminemos y ahí vemos todas las preguntas, porque quizás se va respondiendo a medida que vamos avanzando. Bien, ahora vamos a ver el último rubro dentro de la liquidación final, que son las vacaciones o licencia ordinaria, también llamada, lo vamos a encontrar dentro del artículo 150 al artículo 157 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tengamos en cuenta que las vacaciones es el descanso anual que le va a corresponder al trabajador según la antigüedad que tenga este trabajador. En el artículo 150 vamos a encontrar una escala completa, que se las voy adelantando, esta, establece cuántos días de vacaciones le corresponde al trabajador según la antigüedad.
¿sí? Es una escala bastante conocida por todos. Tengamos en cuenta que para poder gozar de estas vacaciones, primero siempre durante la relación laboral, mientras se encuentre vigente, tengamos en cuenta que el trabajador debe tomarse las vacaciones. Tiene que tomárselas, es fundamental, es una recuperación psicofísica del trabajador, como también de su grupo familiar. ¿Y por qué hacemos hincapié también en su grupo familiar? Porque incluso, ya vamos a ver más adelante, cuando se extingue la relación laboral, el trabajador va a tener derecho al cobro de esas vacaciones. Pero si se extingue la relación por muerte del trabajador, ese derecho al cobro de las vacaciones también lo va a tener su grupo familiar. Por eso hacemos referencia a que si bien es un descanso para el trabajador, como también para su familia. Uno de los requisitos principales para que el trabajador empiece a gozar de estas vacaciones es que haya trabajado un mínimo de 6 meses. En el caso de que el trabajador no cumpla con este requisito, se va a tomar un día de vacación por 20 días trabajados. Y siempre el inicio del goce de estas vacaciones va a ser un día lunes. En el caso de que ese día lunes sea inhábil, va a corresponder al siguiente día hábil, ¿sí? Eso a los fines como para repasar de qué se tratan las vacaciones, ¿sí? Acá puse esto de que en el caso de que el trabajador no cumpla con los 6 meses mínimos de trabajo, se va a tomar 20 días de trabajo efectivo por un día de vacaciones. Tengamos en cuenta de que el goce de las vacaciones, la época del otorgamiento, la tiene que hacer el empleador, siempre notificarlo por escrito, por un medio fehaciente, y el otorgamiento, la época, va a ser desde el 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente, le tiene que avisar al trabajador siempre por escrito y con una anticipación no menos de 45 días. En el caso de que el trabajador, siendo 30 de abril, su empleador no le dijo nada del goce de sus vacaciones, cuando iniciaría, tiene derecho a él avisar al empleador también por el mismo medio, por escrito, cuándo se las va a tomar él. Y la fecha de notificación tiene que ser antes del 31 de mayo. Ahora vamos específicamente, como estamos hablando de cálculo, ¿qué pasa si el trabajador, en este caso Sofía, llegó el 21 de febrero, todavía no gozó de sus vacaciones, pero se las tienen que pagar? Que es el artículo 156, que la ley dice que es una indemnización equivalente al salario correspondiente al periodo de vacaciones, de descanso, proporcional a la fracción del año trabajado. Tengamos en cuenta que en nuestro caso en concreto, Sofía trabajó más de 10 años. Si volvemos a la escala del artículo 150, trabajó más de 10 años porque eran 10 años y 11 meses, vamos a ver que a Sofía le corresponde 28 días de vacaciones, porque su antigüedad es mayor de 10 años y no excede los 20 años. En este caso, vamos a tener que calcular cuánto de dinero hay que darle, qué indemnización de vacaciones no gozadas hay que darle a Sofía por haberse extinguido de la relación laboral. ¿Cómo vamos a calcular? Primero hay que sacar el valor de un día de vacaciones. ¿Cómo calculamos cuál es el valor de un día de vacaciones? Vamos a tomar en cuenta el salario que se debía pagar a Sofía, en este caso en el mes de febrero, que iba a ser 42.298 dividido 25. ¿Por qué 25? Que es un número legal, es un número que siempre para el cálculo de vacaciones va a ser 25, es porque el valor del día de vacaciones es más caro que un día normal de trabajo. Porque cuando queramos ver cuánto vale un día trabajado de un mes normal, lo vamos a dividir en 30, por 30 días. Pero como las vacaciones son más caras, la vamos a calcular en 25. En este caso, Sofía tenía una antigüedad mayor de 10 años, le correspondía 28 días de vacaciones. Su remuneración era de 42.298
vamos a calcular el valor de día de vacaciones. Entonces tomamos la remuneración dividido 25 y nos va a dar el valor de día de vacación, que es 1691. Ese es un solo día, pero a Sofía le correspondía 28 en la normalidad, si no se hubiese extinguido la relación laboral. Entonces vamos a multiplicar 28 días de vacaciones por 1691, que es un día, ¿cuánto es su valor de vacaciones? El total va a ser 47.373. Ese monto de 47.373 es lo que se debería haber dado a Sofía en el caso de que se tomaban las vacaciones. Las vacaciones, la retribución de las vacaciones completa. Pero, como se extinguió la relación laboral antes, en este caso en el mes de febrero, vamos a calcular las vacaciones no gozadas, un proporcional. ¿Cómo sacamos el proporcional? Vamos a calcular, como las vacaciones, vamos a calcular el año calendario. ¿Qué es el año calendario? Desde el 1 de enero hasta el día de la extinción de la relación laboral de Sofía, o sea, el 21 de febrero. Entonces, dijimos antes, cuando hicimos el cálculo del sueldo anual complementario, ya teníamos el dato que del 1 de enero al 21 de febrero teníamos 52 días trabajados. Ese mismo dato de los 52 días trabajados por parte de Sofía lo vamos a tomar para calcular las vacaciones no gozadas. De nuevo hacemos la regla de 3 simple, entonces calculamos. Si en 365 días del año a Sofía le corresponde, o sea, en un año, en los días total de un año, le correspondía 28 días de vacaciones, ¿cuánto le corresponden a Sofía por 52 días trabajados del año 2021? Porque ella en el 2021 no trabajó 365 días, sino que trabajó 52. En ese caso hacemos de nuevo la regla de 3 simple y calculamos 52 por 28 dividido 365, y con este cálculo nos da que a Sofía por 52 días trabajados le corresponde 4 días de vacaciones. Si se hubiese extinguido la relación laboral en noviembre, los días trabajados serían mucho más, también los días de vacaciones, como también así el pago de las vacaciones no gozadas. Entonces, como ya calculamos cuántos días de vacaciones le corresponden a Sofía por 52 días trabajados, retomemos que ya sacamos nosotros el valor de día de vacaciones cuando calculamos el sueldo dividido 25. Dijimos que el valor de día de vacaciones era 1691. Entonces, si a Sofía le corresponde 4 días de vacaciones en este periodo del 2021, hay que multiplicar 4 días de vacaciones por el valor del día de vacación y nos da 6.767. Ese sería nuestro rubro de vacaciones no gozadas. Entonces, ya calculamos salario adeudado del mes de enero, salario proporcional del mes de febrero, vacaciones no gozadas y sueldo anual complementario hasta el 21 de febrero. Ahora vamos a ver las consultas. Si hay consultas, también pueden habilitar el micrófono. A ver. Si ustedes van viendo consultas, chicos, y me lo quieren leer, yo hasta eso también voy buscando. ¿Por qué? Creo que acá varias veces preguntaron ¿por qué lo dividís en 25? ¿De dónde surge el 25? ¿Qué tiene que ver el 25 con la vida? Bien, como Preguntaron dijimos, varias veces por el 25. para sacar el valor de día de vacaciones, siempre lo vamos a dividir en 25. Porque si sacamos el valor del día normal trabajado, en el caso de Sofía, íbamos a dividir 42 de su salario, dividido 30. Y nos daría un día normal trabajado.
pero las vacaciones son más caras. Entonces, para que nos salga más caro esta vacación, para pagar el día de vacaciones más caro, lo vamos a dividir en 25. Eso La está en ley, la propia ley. Eso está en en la la ley de propia ley. contrato de trabajo sale el número 25, de ahí sale. Claro, en el artículo 155, O sea, la exactamente. ley es clara, que dice que el sueldo se va a dividir en 25, lo que va a ocasionar que obviamente el valor del día sea más alto. Si vos Ajá. dividís un sueldo en 30, al ser el divisor un número mayor, lógicamente el valor del día es menor. Al ser en 25, te da un valor más alto. Y cuando se pagan las vacaciones, las vacaciones en realidad por regla. Yo, perdón, Mary, que me estoy metiendo Sí, simplemente sí. porque agarré la lectura de la duda. Ajá. Por regla no se pagan. La ley no quiere que las vacaciones sean retribuidas en dinero. Lo que quiere es que el trabajador se las tome. Ujú. El caso de pago de las vacaciones es cuando se extingue el contrato de trabajo por cualquier motivo y se las paga por el solo hecho que el trabajador no llegó a gozarlas. Y como no se las tomó, corresponde su compensación en dinero. Ese es el motivo. En la Ujú. Argentina, porque ahí preguntan que por otro país. Yo lo que te recomiendo, Pilar, es que revises, si vos del país que seas, la legislación laboral de tu país, que son parecidas, son similares, las legislaciones laborales de América del Sur, cuál es el artículo específico que trata el pago de las vacaciones. Y Ujú. si no se las Claro, toma, las pierden. Ahí le preguntan también. exactamente. Ahí Claudia Lila dice, si es cuando estábamos hablando del sueldo anual complementario, consulta, si es un solo mes, si en un solo mes hizo horas extra, ¿se toma esa remuneración como base? Porque además de mejor, el artículo establece normal y habitual de vengada. Esta frase de una remuneración mensual, normal, habitual, devengada, es del artículo 245, que ya lo va a dar Nicolás, de la indemnización por despido. El artículo del sueldo anual complementario no habla de una remuneración normal y habitual, habla de la mayor o mejor remuneración. Entonces no necesariamente vamos a tener en cuenta esto de que se repita todos los meses, que haya sido normal. Entonces sí podemos tomar extraordinariamente para el cálculo del sueldo anual complementario un mes que se haya cobrado horas extra. Porque si bien no fue normal, no la cobró durante todo el año las horas extra, ese mes sí. Entonces vamos a tomar ese mes de la mejor remuneración donde sí cobró horas extra. Por eso habla de todo concepto, no solamente la habitual y normal. Dice Silvi, las vacaciones no son todas iguales, es según el convenio. En principio, para ver qué derechos tiene nuestro trabajador en concreto, siempre tenemos que ver el convenio colectivo de trabajo. Siempre el convenio colectivo de trabajo va a ser con más, no me sale ahora la palabra, va a ser mejor, con más derechos, mejores derechos que la ley de contrato de trabajo. Entonces, Yo, antes de... Sí. no, que yo simplemente quería decirle que hace algunos años Mm. soy abogado del sindicato de encargados de edificios, que justamente ahora para la gente que está en Argentina salió en todos lados por la serie de Francella, que hace de un encargado de edificio. Por ejemplo, Uh-huh. ellos, en su convenio colectivo, tienen que los días de vacaciones son en días hábiles. Obviamente, un convenio colectivo que prevea las vacaciones en días hábiles implica mucho más días corridos, por el solo hecho que sean días hábiles. La gente que ejerce, por ejemplo, se va a dar cuenta que una cosa es tener 10 días hábiles para contestar una demanda que tener 10 días corridos. Así que sí, hay convenios colectivos que mejoran las vacaciones. Sí, sí. Pero el mínimo siempre va a ser el establecido por la ley. Por eso siempre fijarse el convenio colectivo, si es mejor, y si no el piso, como vi que Hugo Daniel también le contestó,
el piso siempre va a ser la ley de contrato de trabajo. Bueno, Nico, ¿querés seguir o seguimos viendo el Sí, tema de sí, las sí, consultas? sigo. Ay, me gusta. Simplemente vamos a ir avanzando para que podamos Por el continuar con los tiempo. temas y surjan otras. La última que quiero responder, que no es de este curso, pero que es Ajá. muy interesante, es que esta, mirá, este tema lo hablamos en un vivo con Dani una vez. Dice, por lo que María Paz Álvarez, por lo que entendí, el convenio que le corresponde aparece en el recibo. Claro, lo que pasa es que vos, María Paz, como futura o como actual abogada laboralista que querés destacarte entre tus colegas, el empleador te puede haber realizado un incorrecto encuadramiento convencional. Tal vez te está correspondiendo que te apliquen un convenio y te están aplicando otro, lo cual puede originar diferencias salariales. Por eso Meli, cuando explicó la parte del salario, ella hizo hincapié en que uno cuando se entrevista con el cliente debe preguntarle realmente cuál es la función que cumplía. Así que Exactamente. guarda con la aplicación del convenio colectivo, búsquenlo ustedes dependiendo de las tareas que realice el trabajador y cuál es la actividad principal del empleador. Eso es encuadramiento convencional que no es del día de hoy, pero que viene al caso porque hace al tema remuneratorio. Exactamente. Bueno. De Estamos, ¿no? todas formas, finalizar el curso, vamos a retomar consultas que hayan quedado ahí colgadas. Si quieres comenzar, Nico. Bueno, a ver, comparto la pantalla. Ah, la pantalla sí, ¿no? Sí. Ah, pero tengo... Ahora que Meli le tocó hablar de toda la parte que es básica, acá voy a minimizar esto. Ahora que Meli dio el puntapié, que ya están aclarados los conceptos salariales, que ya vimos cuándo corresponde la liquidación final, que es en todos los casos de extinción, que ya sabemos las vacaciones, las fórmulas de cálculo, podemos ir con algo, con la parte que ya es propiamente, me toca a mí, indemnizatoria. Fíjense que recién lo que hablamos, esto no es algo tan sencillo, pero tampoco es que es difícil de entender. Cosa es lo que se le debe al trabajador por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Ese concepto jurídico es el salario y está en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 6 de la Ley de Jubilaciones, en el convenio colectivo de la OIT. Eso es el salario. Ahora bien, cuando se produce la extinción por despido, en este caso, del caso práctico que nosotros hemos tomado de Sofía, por despido sin justa causa, ya se genera otra cosa. Ya no entramos en algo que se deba solamente por haber puesto la fuerza de trabajo a disposición del empleador, sino que tenemos que pensar en que hay una naturaleza jurídica indemnizatoria. ¿Cuándo se debe indemnizar a una persona? Cuando se le genera un daño o cuando se produce un acto ilícito. En este caso, un acto ilícito que es permitido o es tolerado por el ordenamiento, que es el despido. Hay una libertad de despido en el país con el requisito de cumplir los pagos indemnizatorios. El primero de ellos que vamos a ver es el preaviso. Fíjense, cuando hablamos de preaviso, nosotros estamos haciendo referencia concreta a una obligación. El preaviso no deja de ser una obligación para ambas partes, consistente en notificar a la otra parte nuestra voluntad de extinguir el vínculo laboral. Es una obligación que tiene como justificación que
ya sea el trabajador o el empleador, se enteren de antemano y con el debido tiempo que nosotros queremos extinguir el vínculo. ¿Por qué? En su caso, el trabajador, para poder buscar otro empleo, para gozar de horas durante la jornada de trabajo, para poder buscar otro lugar donde prestar servicios. Y en el caso del empleador, para tener tiempo de buscar un reemplazo para este trabajador. Entonces, esta obligación consiste en notificar a la otra parte de manera escrita que nos vamos a ir de la empresa o que vamos a despedir, que vamos a prescindir de los servicios del trabajador. Pero ¿qué es lo que pasa? Es cierto que hay muchas veces donde se da el preaviso y se informa que hay una buena relación laboral y se mantiene el principio de la buena fe. Pero no es menos cierto, incluso me animo a decir que es lo más común, que en la práctica se omite el preaviso. En vez de preavisar a este trabajador que lo vamos a despedir, directamente lo sacamos de la empresa y le pagamos. ¿Por qué? La mayoría de las empresas prefieren no tener dentro de su staff, en el plantel de gente, de trabajadores, a una persona que ya sabe que el mes que viene se va a ir. Prefiere y considera que es mejor a pagar una indemnización sustitutiva del preaviso que mantenerlo prestando servicios. Ahora vamos a ver cuál es el origen legal que tiene esta obligación llamada preaviso. Y acá veo que hay cosas en el chat, pero como no lo estoy viendo, lo dejamos para el final. El preaviso. El preaviso tiene en principio su origen en el artículo 231. Fíjense que si bien es un instituto propio de la Ley de Contrato de Trabajo, no es otra cosa que una manifestación de los contratos civiles. Si ustedes se ponen a pensar, en los contratos civiles, por ejemplo, el contrato de alquiler, en las compraventas, en la mayoría de los contratos, existe esta obligación emergente del principio de buena fe de avisar, notificar o preavisar a la otra parte que vamos a tomar cierta determinación contractual, que en este caso no es menor porque estamos hablando de la extinción del vínculo laboral. Trabajo, que el contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin el previo aviso, pero que esto no es tan así. En su defecto, y cuando el preaviso no se otorgue o sea otorgado de manera insuficiente, va a ser reemplazado por una indemnización. Esta indemnización, que está en el artículo 232, es el equivalente a la cantidad de días por los cuales debía darse el preaviso. Nosotros dijimos al principio que el preaviso es una obligación para ambos. Esto en la teoría. Luego en la práctica tiene su particularidad. El trabajador debe preavisar al empleador con una antelación de 15 días. Por su parte, el empleador debe preavisar al trabajador 15 días durante el periodo de prueba, un mes cuando tiene una antigüedad inferior a 5 años, o de 2 meses cuando la antigüedad fuere superior. De aviso, o se le otorga de manera insuficiente, dijimos que se paga una indemnización sustitutiva, que es el equivalente a los haberes que le correspondían percibir al trabajador durante el tiempo del preaviso. O sea, lo que establecía el artículo 231, 15 días, un mes o 2 meses. Veamos acá. Indemnización del artículo 232. Levanta la mano, bueno, después vamos a responder. Vamos a seguir con el método del caso. Nosotros decidimos utilizar un caso práctico para que sea más sencillo calcular. Así que si, por ejemplo, en el caso, como dijimos, Sofía, tiene 10 años.
Bueno, esto es distinto porque creo que Meli tenía que se extinguía el vínculo en febrero. En este caso, me parece que por un error involuntario tiene 11 meses y 21 días. Esto por redondeo es el equivalente a 11 años. Y si el trabajador tiene, en este caso la trabajadora, tiene más de 5 años, ya le corresponde cobrar 2 meses de preaviso. Vamos, lo hagamos en vivo, ya que estamos, a ver si es que se puede. ¿Aparece la calculadora? Creo que sí. Tomemos la remuneración prevista en el convenio colectivo. 42.298,45. Dijimos que más de 5 años son 2 meses por 2. 84.596,9. Es lo que nosotros teníamos anotado de antemano que corresponde solo como indemnización sustitutiva del preaviso. Creo que esto se entiende, pero queda una cosa más. Bien, este trabajador le corresponde el cobro del SAC. Nosotros, bueno, Meli ya explicó perfectamente qué es el sueldo anual complementario. Simplemente para agregar que el SAC es una remuneración, pero que se difiere en el tiempo. Sin embargo, se devenga día a día. Para entender el cálculo de indemnizaciones laborales, es fundamental que ustedes comprendan la diferencia entre devengar y percibir, entre generar y recibir en el bolsillo. O sea, el trabajador ya devengó el SAC, solamente que se difiere en el tiempo. Entonces, a este SAC que le corresponde cobrar al trabajador, también le vamos a agregar un proporcional, es decir, a esta indemnización sustitutiva de preaviso, vamos a agregar un proporcional sobre el SAC por estos 2 meses de trabajo que no los tuvo y que debían de preavisarle. Creo que hasta ahí se va entendiendo. Si no, cualquier cosa, bueno, confía que Dani o Meli me van frenando. Si no, vamos a ir avanzando con la integración del mes de despido. La integración del mes de despido prevista en el artículo 233 es otra indemnización que, como su nombre lo indica, tiene como finalidad lograr que el trabajador, además del proporcional de los días trabajados, cobre los días restantes hasta finalizar el mes en el cual fue despedido. Ojo, puede haber sido despedido de manera directa o, como en el caso que nosotros estamos dando, de manera indirecta. En ambos casos corresponde el pago, tanto del preaviso como de la integración del mes de despido. Entonces tenemos que si Sofía trabajó 21 días del mes, por 21 días tienen una naturaleza jurídica de remuneración. ¿Por qué? Porque ya los trabajó y ya los devengó, entonces corresponde que en la liquidación final le paguemos proporcional por días trabajados. Pero luego, como nosotros la despedimos, realizamos un acto ilícito, pero tolerado jurídicamente por la ley de contrato de trabajo, vamos a indemnizarla por los 9 días restantes hasta finalizar el mes. 233, ¿cómo se computa? Se conjuga con los plazos del artículo 231, que son los del preaviso, y dice, cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador, o no lo dice el artículo, pero esta es la interpretación correcta, o producida indirectamente por la situación de despido en la que se coloque el trabajador, se produzca sin previo aviso y en fecha que no coincide con el último día del mes, se integra con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes de trabajo. ¿Cuánto dijimos que era el salario de Sofía? Eran 42.285. A ver, acá.
Por ejemplo, ¿no? Vamos con el cálculo. Simplemente para que se entienda y después tal vez no tengamos esa duda. 42.298,45 dividido 30, valor del día de trabajo. Entonces, por 21 días vamos a pagar el proporcional y por los 9 días restantes tenemos el valor del día de trabajo por 9. Y ahí tenemos el valor de la integración del mes de despido. Espero que se haya entendido, me parece que no tiene mayor complejidad si uno presta atención ahí. ¿Cuánto se paga? Bueno, acá tenemos conceptos doctrinarios que luego les van a quedar cuando les enviemos el PowerPoint. Se integra con una suma equivalente a los salarios esperados. Por eso yo lo que hice fue dividir el salario, sacarle el valor del día de trabajo y multiplicarlo por los días restantes hasta finalizar el mes, que en este caso eran 9. En caso de despido indirecto, bueno, esto también ya lo dije, si bien el artículo habla sobre los casos de despido realizado por el empleador, que vendría a ser el despido directo, también se aplica en los casos de despido indirecto, y ahí tenemos un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, un plenario de los más antiguos, donde refuerza la teoría de lo que nosotros estamos explicando ahora. Tenemos comienzo del mes de trabajo, por los 21 días pagamos el proporcional días trabajados, acá tenemos, ya hicimos el cálculo con la calculadora, y por los días restantes, el valor del día multiplicado por los días que faltan hasta finalizar el mes. Ahí está también para que lo vean. Bueno, por último tenemos tal vez el tema más interesante, que si bien no nos vamos a extender mucho sobre las caracterizaciones del despido, sobre conceptualizar la justa causa, distinguir qué es una injuria, que sería muy interesante y que lo podemos dejar para otra oportunidad. Sí vamos a hablar sobre la fórmula de cálculo de este rubro, que es casi siempre el grueso de la indemnización por despido, por antigüedad, o como le dice, por antigüedad o por despido, como establece el artículo 245. Al igual que el preaviso y al igual que la integración del mes de despido, tiene carácter indemnizatorio. Se paga porque se produce un daño. Y fíjense qué distinto que es decir esto que decir que es algo remunerativo. Ya vamos a ver que al ser algo que tiene una indemnización, retenciones sobre ella. Repitan esto, como es una indemnización y no es salario, no retenciones sobre ella. Yo he visto tribunales, por ejemplo, de la provincia de Salta, que al cálculo del artículo 245 le retienen la cuestión de los aportes y de la contribución como si fuera salarial. Y esto es un error teórico gravísimo. Una cosa es la naturaleza jurídica del salario y otra cosa es la naturaleza jurídica de la indemnización. Puestos y causas originarias y generadoras totalmente distintas. Vamos a... Bueno, acá simplemente transcripciones del artículo 245 para que ustedes sepan dónde buscar. Ya, ¿de qué es lo que se toma como base? Bueno, hay dos parámetros que son claves. Por un lado, la antigüedad del trabajador. Y por el otro, el salario. Se debe tomar en cuenta. Dice también aquel artículo, en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, nosotros vamos a agregarle, o en los casos de despido indirecto, en los cuales se coloque el trabajador, habiendo o no mediado preaviso, se debe abonar una indemnización equivalente, y acá volvemos a lo que expliqué en la introducción, el sistema tarifado equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o facción mayor a 3 meses. Y sigue el artículo. Tomando como, bueno,
hagamos una pausa, un mes por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Es decir, que 3 meses y un día ya se computan como un año más, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual, esto que hablaban en el chat anteriormente, devengada durante el último año, durante el tiempo de prestación de servicios si fuera menor. Antes de la modificación, de la última modificación de la ley de contrato de trabajo, el artículo decía, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida. Y esto también es un grave error, porque el trabajador puede estar percibiendo una suma mucho menor a la que le correspondía legalmente. Basta con que tomemos de ejemplo cualquier caso de incorrecta o defectuosa registración, donde el trabajador puede estar percibiendo una media jornada, cuando en realidad está trabajando y por lo tanto devengando jornada completa, incluso con horas extra. Así que siempre se toma como base la mejor remuneración mensual devengada. Bueno, al ser también, esto viene de que es una indemnización tarifada, la ley de contrato de trabajo en el segundo párrafo establece un tope. No se asusten, ¿por qué? Dice que este tope no puede exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma promedio de todas las remuneraciones previstas en el contrato. Bueno, tienen suerte que el Ministerio de Trabajo, en su página, cuál es el tope aplicable al trabajador. La otra buena noticia que tengo para darles es que muy pocas veces la base del cálculo supera el tope previsto. Tenemos que estar hablando realmente de un trabajador que sea al menos jerárquico. O sea que rara vez van a tener que aplicar el tope del segundo párrafo. En cursos anteriores hemos hablado de jurisprudencia, creo que en esta oportunidad no vamos a tener el tiempo, simplemente para aquellos que los quieran buscar, y en todos casos le pueden escribir a los chicos de Estudiantes Digitales o a nosotros en la página de Abogar Trabajo en Instagram, les podemos mandar jurisprudencia sobre la penetración o rompimiento del tope, que es el famoso caso de la Corte conocido como Bisotti. Bien, avanzando un poco, la indemnización que se pague al trabajador por antigüedad y por despido, en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo. En ningún caso puede ser inferior a un mes de sueldo. Lo básico que tienen que entender del 245 para calcularlo correctamente, bueno, acá ya me voy a otra cosa, voy a avanzar acá, es esto. ¿Cuál es la base? La antigüedad más el salario. Un mes de salario por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses. ¿Y qué salario? El mejor salario devengado durante el último año, fracción menor trabajada, que a su vez tenga el carácter de mensual, normal y habitual. Yo acá también les agregué este decreto 34 del 2019, conocido como la doble indemnización. Actualmente no está vigente la doble indemnización en la Argentina, pero si por ejemplo tuvieran un trabajador despedido durante un periodo comprendido en los años 2019 a 2021, probablemente tendrían un trabajador que se le aplique este decreto y sus prórrogas, debiendo en todo caso calcular doblemente su indemnización. ¿Qué rubro tienen que duplicar? Los que di yo, el preaviso, la integración del mes de despido y el artículo 245. Volvemos a la base de cálculo. Esto también vi que lo preguntaron en el chat. ¿Salario bruto o neto? Vamos del entendimiento de las diferencias bruto o neto. Hay algunos conceptos contables que debemos de manejar, porque no dejan de ser legales. ¿Qué es el salario bruto? Es el salario total que le corresponde al trabajador sin deducciones de ley.
que es el sueldo neto o el salario neto, el salario luego de realizadas las deducciones y retenciones. Como dijimos que la indemnización, sino que es el pago por un daño, no corresponde que se realicen retenciones. Por lo tanto, cuando ustedes hagan el cálculo, tener que hacerlo sobre el bruto, lo cual, si van del lado del trabajador, es mejor, porque obviamente como el salario es bruto y no tiene retenciones, va a ser mayor. Así que ahí creo que está zanjada esa duda y se tiene que entender que es sobre el bruto. Bueno, acá simplemente esto es algo que quedó de otro curso que dimos, yo no lo voy a mencionar muy sucintamente porque el salario puede ser dinerario o en especie. Para el caso que su trabajador tenga salario en especie, pueden tomar el equivalente en dinero y agregarlo a la planilla para el cálculo del artículo 245. Ahí les dejo algunos que pueden tomar como base, que les van a servir. Y está también el fallo que habló Melina de Pérez Aníbal contra Disco del año 2009. Voy terminando, Dani, no te asustes, simplemente cálculo en vivo para que la gente lo vea. Tenemos acá la remuneración de Sofía, nuevamente 42.298,45. Dijimos que tiene 10 años, 11 meses y 21 días. Esto por redondeo son 11 años. ¿Por qué? Porque tiene 10 años y acá tiene más de 3 meses. Entonces se toma como un año más. Entonces tenemos el salario por 11 igual a la indemnización que le corresponde a Sofía por el artículo 245. Volviendo acá. Esto era algo que no estaba previsto en el flyer y que no debería darlo por tiempo, pero lo digo muy rápido. Dije al principio en la introducción que el pago de las indemnizaciones laborales están enmarcadas en un sistema que es tarifado o tarifario. Por lo tanto, debe considerarse que comprenden prácticamente todos los daños que pueda sufrir el trabajador. Sin embargo, el avance jurisprudencial y doctrinario entiende que existen ciertos casos que por su gravedad, que pueden ser delitos, cuasi delitos, cuestiones que atenten contra la dignidad del trabajador, exceden la reparación contemplada en la ley de contrato de trabajo y corresponde el pago del derecho común. ¿Por qué si un trabajador sufre un daño grave, no vamos a poder reclamar perfecta y legalmente el pago de la indemnización por el derecho común, por el principio, el principio jurídico del alterum non laedere, de la reparación plena e integral? En este caso estamos hablando de indemnizaciones que se conocen en el derecho del trabajo como extratarifadas. Vamos a reclamar el pago de las indemnizaciones tarifadas y un pago más. ¿Cómo lo calculo? Nuevamente, excede esta charla, pero yo les dejo la práctica que utilizo yo en mi estudio, que es la teoría de los placeres compensatorios. Es muy difícil cuantificar una indemnización por daño moral, pero no porque sea difícil cuantificarla no la vamos a reparar o no le vamos a dar un valor monetario. En este caso yo utilizo esta teoría en la cual nosotros tenemos que tomar algún placer que pueda compensar el daño que se le produjo al trabajador con motivo del despido y de este acto que fue grave y que se le generó algo peor. Simplemente para que vean que no es algo de laboratorio y que puede ser que pase constantemente una carta documento de despido al trabajador donde se le dice que él robó. Se le está endilgando concretamente responsabilidad penal al trabajador que si luego no se acredita, bien puede ser motivo del reclamo de una indemnización por daño moral. Así que, bueno, queda pendiente eso para el que lo quiera estudiar o para otra charla que hablemos sobre daño moral o extratarifado en el derecho del trabajo. Y bueno, te dejo, Dani, no sé si se entendió más o menos, si me fui muy por la rama.
Igual No, creo que excelente. sí, bueno, les va a servir igual. Sí, no, de hecho deja la puerta abierta para muchísimos otros temas, no se agota esta breve taller, y me parece que es lo más importante de poder saber de que hay diferentes, y no encapsularnos en la letra de la ley, sino en la realidad de los perjuicios sufridos por el trabajador, en este caso, ante la interrupción del vínculo. Así que bueno, creo que pudimos ver los dos rubros, los indemnizatorios y los rubros de la liquidación final, los remuneratorios. Hubo una aclaración de una colega que preguntó justamente si se trataba de eso, y sintéticamente se trata de eso, de poder saber que ante la extinción del contrato de trabajo, verificaremos y sabremos eventualmente, en caso de que suceda la extinción, ya sea por renuncia o por despido, tendremos diferentes rubros, y la tarea de los abogados es justamente calificar e identificar qué rubros tendremos que reclamar, y en consecuencia hacer la presentación o los reclamos oportunos. La última parte de este encuentro, que seguramente va a dar lugar para muchos otros más, estamos hablando de supuestos de indemnizaciones especiales. Hemos tomado dos que son por ahí los más recurrentes y los que nos dan mayor, los que nos ayudan a engrosar la planilla, y es que normalmente el empleador por ahí tiende a no tener un asesoramiento idóneo, a caer en el supuesto de hecho que están especificados en esta normativa, y generará poder reclamar unas indemnizaciones específicas o multa, o la naturaleza jurídica que le podamos poner. Básicamente hemos tomado dos supuestos, que son las indemnizaciones previstas en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, y las indemnizaciones específicas previstas en la 25323, que es una normativa que viene a complementar, muy cortita, tiene 2 artículos solamente, y que vienen a complementar o a tratar de generar una compensación o una reparación por daños causados eventualmente, que no han sido previstos, como bien decíamos, en los rubros, en la tarifa prevista en la Ley de Contrato de Trabajo. Comenzamos con la primera, con el artículo 80 de la ley. Creo que todos, cuando estudiamos Derecho del Trabajo, cuando comenzamos a ejercer, en la práctica uno ve las demandas específicas siempre, se da cuenta de que siempre se pide el artículo 80, las multas o indemnización del artículo 80, y las multas e indemnización del artículo 20, de la ley 25323, y nos preguntamos qué es lo que está previsto y qué es lo que tiene como consecuencia el incumplimiento de esta normativa. Al estar previsto en una norma específica, nos resulta mucho más sencillo por ahí poder identificarlo. La idea de ahora es que nos quede completamente claro. Vamos a empezar con el artículo 80. Específicamente, normativamente previsto, tiene como título el deber de observar las obligaciones frente a organismos sindicales de la Seguridad Social y el certificado de trabajo. Es muy interesante porque hubo unas preguntas que hicieron en el chat anteriormente respecto a las deudas por Seguridad Social, el caso de trabajo no registrado, etc. Bueno, básicamente la obligación del empleador, dentro del marco del contrato de trabajo, la obligación principal, por supuesto, es abonar el salario que le debe al trabajador por poner a su disposición, que le debe que el trabajador por haber puesto la fuerza de trabajo a su disposición, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta nuestro sistema de seguridad social y teniendo en cuenta la diversidad de aportes patronales que debe realizar, es necesario, y desde la misma normativa ante reiterados incumplimientos por parte de los empleadores, genera esta normativa que tiene finalidad disuasoria y que trata de lograr bajar la cantidad de incumplimiento de la normativa laboral, provocando o produciendo multas o indemnizaciones específicas. En este caso, el artículo 80 es bastante claro porque tiene una introducción, lo vamos a repetir, siempre lo recurramos y veamos la literalidad de la norma, que es muy clarita, que la obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo son una obligación contractual, como bien les decía. El empleador, y esto es importante, cuando se extingue la relación de trabajo, sea cual sea la forma,
bien lo dijo Meli en su apartado cuando explicaba las indemnizaciones remuneratorias, ya sea por renuncia, no es necesario que haya existido un despido, por cualquier forma de extinción de contrato de trabajo, el empleador tiene dos obligaciones fundamentales. Dar constancia documentada de que ha cumplido con los aportes de la seguridad social en forma oportuna, en forma íntegra, y esto se emite a través de un certificado, y también emitir un certificado de trabajo por el tiempo de la prestación de servicio, la naturaleza, etc. Como una especie de declaración jurada por el cual el empleador dice, este trabajador que renunció, que lo despedí, que se dio por despedido, ha cumplido estas tareas a mi cargo y al mismo tiempo le he abonado este salario. Es como una especie de resumen o síntesis del vínculo laboral. ¿Esto qué permite? Al trabajador, eventualmente cuando quiera hacerse acogerse a beneficios jubilatorios, saber que tuvo los aportes necesarios, y también en caso de presentarse a otro trabajo, tener una especie de acreditación de las tareas realizadas. Entonces, repasando el artículo 80, vemos que tenemos dos obligaciones específicamente en donde el empleador tiene que entregar dos cosas, que es la constancia documentada de los aportes de la seguridad social, que es que lo van a reconocer cuando lo vean, que el formulario 6.2, que fue regulado por una normativa de ANSES, y en AFIP, un certificado artículo 80, ley de contrato de trabajo, con firmas debidamente certificadas. Acá les dejamos la normativa y las resoluciones mediante las cuales se clarifica esta obligación para que el empleador sepa que tiene que entregarla a la extinción de contrato de trabajo, y para que pueda justamente ahora, cuando esté todo digitalizado, poder emitirlas oportunamente a través de sus sistemas contables. ¿Qué sucede si esto no ocurre? ¿Qué pasa si el empleador, ante la extinción, no cumple con alguna de estas dos obligaciones? Y aquí entra lo de la indemnización especial. Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previsto respectivamente en los apartados segundo y tercero, entonces este es el supuesto de hecho, el incumplimiento al entregar estas dos documentaciones. Si el empleador no cumple, dentro de los 2 días hábiles computados a partir del día siguiente a la recepción del requerimiento, que a tal efecto le formulará el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual normal habitual percibida por el trabajador durante el último año. La redacción es muy parecida a lo que veníamos viendo de qué salario se toma para el cálculo de la indemnización por antigüedad, etc. Por lo tanto, no nos va a dar mayor problema de saber qué salario voy a tomar. Voy a tomar la mejor remuneración normal y habitual, será la sanción 3 veces, o sea, multiplicar por 3, pero para que pueda proceder y que podamos reclamarla y que el reclamo en nuestra demanda judicial sea favorable, será necesario cumplir con esta carga procesal que requiere haber intimado fehacientemente, es decir, mediante telegrama obrero, y dentro de 2 días hábiles computados a partir del día siguiente a la recepción del requerimiento. O sea, que tienen que haber pasado 2 días y no haber incumplido, y automáticamente se produce la mora y se produce la posibilidad de reclamarla en tribunales esta indemnización. Luego, con el decreto reglamentario, se clarificó esto, en el sentido de qué plazo tiene el empleador para hacerlo. Y dice que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente el que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, es decir, esos 2 días hábiles que le da el empleador para que lo haga, cuando el empleador no hubiera hecho entrega de la constancia o del certificado previsto en los apartados segundo y tercero, dentro de 30 días corridos distinguido por cualquier causa el contrato de trabajo. Ahora lo simplificamos. Finaliza nuestro contrato de trabajo, pongamos el ejemplo de Sofía Castillo, ¿se acuerdan que finalizaba en febrero? El 3 de febrero del 2021. El empleador tiene la obligación de otorgar estos 2 documentos, que son el formulario 6.2 y el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene? 30 días corridos. Entonces comenzamos a contar desde el día 2 de febrero, pongamos como ejemplo, no recuerdo bien si era el 2 de febrero o 21 de febrero, pero pongamos 2 de febrero los efectos prácticos. 2 de febrero al 2 de febrero de marzo, al 2 de marzo, corren los 30 días corridos.
En caso hipotético que no se haya hecho entrega del certificado de trabajo, el día 31, al día siguiente, el trabajador queda habilitado de realizar el requerimiento por 2 días hábiles, computado a partir del día siguiente, de intimarlo para que haga entrega de esa documentación por el plazo de 2 días hábiles. Si el empleador no cumple, inmediatamente procede la indemnización del artículo 80, que va a generar de cierta forma el cumplimiento y poder reclamar estas indemnizaciones que son agravadas y que son específicas. Entonces, resumimos esto y después volvemos acá. Volvemos con algunas preguntas que tengamos respecto al artículo 80. 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual. La mejor remuneración que habíamos tomado para el cálculo de la antigüedad en el ejemplo práctico que habíamos dado era de 42.298 pesos. El cálculo es 42.298 por 3. Este será el rubro a reclamar como artículo 80, independiente de la antigüedad, independiente de los rubros remuneratorios, etc. Resulta una suma bastante interesante, requiere de una carga o de una pericia del abogado para poder asesorarlo correctamente. Si yo intimo antes de los 30 días, pierdo esa multa. Si yo no cumplo con la carga de intimar, después no la puedo reclamar en vía judicial, o podré, pero no será procedente. Hay muchísimas jurisprudencias ya sobre esto. Y es importante que sepamos que la obligación es de entregar ambos documentos, no solamente uno. A veces pasa que el empleador nos entrega uno y nos falta el artículo 80, o a veces nos entrega el certificado del artículo 80 y no nos entrega el formulario 6.2, y de igual forma el cumplimiento de la obligación es íntegro. Entonces, nos acordemos sintéticamente, necesitamos el tiempo, 30 días, intimar después de los 30 días por 2 días hábiles, y en caso de incumplimiento procede la sanción, y necesitamos también luego poder reclamarlo en nuestros tribunales. Inclusive hay demandas que solamente proceden por este rubro. De hecho, hay muchas demandas que no tenés que te abonan el rubro remuneratorio, te abonan el rubro indemnizatorio, pero el empleador se olvida de darte la documentación y vos oportunamente notificás y emite posteriormente ya procedido la multa, porque justamente tiene efecto disuasorio. ¿Quedó claro el artículo 80? ¿Alguna duda? Si no puedo leer el chat, si tienen mail o Nico para leerme alguna duda específica. ¿Dani? Sí. Alejo, consulta, ¿hay que intimar para que empiecen a correr esos 2 días hábiles después de pasados los 30 días corridos? Sí, eso es la carga procesal que nos impone. Intimar fehacientemente, encima nos aclara el requerimiento fehaciente, porque tiene que quedar documentado, justamente al tener una naturaleza de indemnización, algunos dicen multa, requiere que se cumpla específicamente los requisitos previstos para que proceda. Es bien interesante, porque como les decía, engrosa nuestra planilla, y es un supuesto donde básicamente la pericia del abogado es lo que hará ser posible que nuestro trabajador pueda reclamar en caso de incumplimiento del empleador. ¿Estamos? Ajá. El otro Bien, supuesto que... Sí. Otra consulta, ¿qué pasa si intimo al empleador por el certificado de trabajo y al entregarlo lo hace en forma deficiente? Procederá igualmente la multa siempre y cuando hayamos intimado. Por eso que es importante que controlemos, y también esto tiene que ver con una praxis de los empleadores, de que dejar constancia de cuándo se le entrega al trabajador. Muchas veces emiten los certificados de trabajo, emiten los certificados formularios PS102 de ANSES, y el empleador no se los entrega, o el contador de la empresa los pierde, y sucede estas cuestiones que pasan 30, no es mucho tiempo, y se pueden, en caso de un asesoramiento que no sea correcto, pueden generar una deuda, un reclamo que no estaba previsto. Bien. Otro de los supuestos de indemnización especiales, y el último que vamos a tocar, que es que se repite en la mayoría de los casos y todas nuestras demandas están generalmente solicitados, pretendidos, son las indemnizaciones de la 25.323. Son 2 supuestos, básicamente. El artículo 1 y el artículo 2. Y tienen que ver con la naturaleza de esta normativa, que viene si se quiere, a tratar de disuadir la no registración o la registración deficiente de los empleos. Nos hacían preguntas hace rato respecto a
qué pasa con los trabajos en relación en negro, no registrado, o qué pasa cuando me registran solamente una parte y la otra no, porque me hicieron monotributista y tuve que facturar, pero seguí el mismo vínculo en la realidad. Entonces, en esos supuestos, el legislador ha previsto normativas que prevean indemnizaciones especiales que tengan efectos sancionatorios para poder lograr que no se vuelvan a repetir. Se ha vuelto, de la excepción se ha vuelto regla, porque muchas relaciones laborales están deficientemente registradas, y es importante tener en cuenta cómo reclamarlas. Para el artículo 1, para reclamar las indemnizaciones previstas, vamos a leer el artículo 1 que dice: las indemnizaciones previstas por las leyes 24.744, artículo 245 y 25.013, artículo 7, o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente. ¿Qué quiere decir esto? Las indemnizaciones o el cálculo que hizo Nico del 245, de la indemnización del preaviso y todas las previstas por la normativa específica, específicamente del 245, en caso de que al momento del despido, una vez que se consuma el despido, no esté registrada o lo esté de modo deficiente, podremos reclamar en nuestra demanda que se aplique, aparte de las diferencias salariales, aparte de las multas del artículo 80, que nos den, el juez, la posibilidad de cobrar esta indemnización de la ley 25.323, y que va a significar el doble de lo que habíamos calculado con Nico anteriormente. La última parte es importante. El agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo no será acumulable a las indemnizaciones previstas por los artículos 8, 7, 10 y 15 de la ley 24.03. Esa es una normativa también que establece indemnizaciones especiales, me parece que es para poder profundizarla en otro encuentro, atento a su gran cantidad de casos que abarca, pero la diferencia básicamente es que en la 24.013 las indemnizaciones especiales requieren de una praxis o de un actuar previo al despido. Una vez que yo puedo, antes del despido, generar el emplazamiento, la notificación al empleador, podré reclamar oportunamente la 24.013, que son indemnizaciones mayores. Pero en caso de que no haya podido reclamar, me haya olvidado o el trabajador no lo haya realizado y queda despedido, la normativa sigue protegiendo y sigue tratando de sancionar los casos de empleo registrado deficientemente o de ausencia de registración a través de la 25.323. Por eso es que se la adopta o se la interpreta como una normativa de subsidiaria de protección para poder lograr efectivamente que los empleadores dejen de tener trabajadores no registrados. Esta parte es importante para su procedencia. Como bien le decíamos, se necesita una relación laboral que al momento del despido, directo o indirecto, se encuentre en situación de clandestinidad y no exige ningún requisito formal. No tenemos que hacer nada. Solamente se tiene que probar después en el proceso judicial que hubo algún tipo de deficiencia en la registración. Que haya estado mal registrado el trabajador, que haya estado registrado parcialmente o que no haya estado registrado y que haya estado en negro. Para determinar cuándo es clandestina, usamos los conceptos del artículo 8, 9 y 10, es decir, que en caso de que no esté registrado en organismo de seguridad social, en caso de que esté registrado deficientemente, o sea, que declare de que trabaja 4 horas cuando en realidad trabaja 8, o en los casos en que declara que se le abona un sueldo y en realidad se le abona otro. A los fines prácticos, duplica la indemnización prevista en el 245, y vamos a hacer el cálculo en breve. En el caso práctico, la indemnización por antigüedad de Sofía Castillo es de 465.000, que es la que calculó Nico, ¿se acuerdan? Entonces, la multa o incremento indemnizatorio del artículo 1, en caso de que en el juicio sea procedente nuestra demanda, va a ascender a la suma de 465, que es el mismo. Será una indemnización doble sumada que va a acrecentar por muchísimo más. Es siempre equivalente al 245. Como verán, es un rubro alto, que cuando proceden en nuestras demandas genera cierta forma un monto mayor y que viene en cierta forma a compensar este déficit en la registración y este daño que se le produjo al trabajador por no estar registrado oportunamente. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Y el artículo 2, este también es un rubro que se lo reclama siempre
que sucede cuando el empleador no abonó oportunamente las indemnizaciones y a pesar de haber sido notificado. Esto sí exige actuar por parte del trabajador y por ende de su abogado. Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en el 232, 233 y 245, ¿se acuerdan que era preaviso, integración media de despido y antigüedad? Los artículos 6 y 7 de la ley 25013, o las que en el futuro las reemplacen, y consecuentemente lo obligara a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, estas serán incrementadas en un 50%. ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido o la intención del legislador? Evitar que haya juicios. Si es clara la procedencia de las indemnizaciones, porque te despedí o porque te diste por despedido o por injuria, si es clara la procedencia, ¿por qué vas a tener que hacer un juicio para cobrarlas y aumentar la litigiosidad? Entonces, para tratar de disuadir esa conducta, la ley 25323 en el artículo 2 viene a imponer que yo le aviso al empleador, mirá que en caso de que no me pagues, también además de esto te voy a reclamar la multa prevista en el artículo 2 de la 25323 y necesariamente van a ser incrementadas en un 50% y que la va a tener que pagar indefectiblemente en un proceso judicial. Una cosa interesante es que esto puede ser reducido en el juicio en caso de que el juez lo considere. Tiene que ponderar algunas cuestiones de hecho, que el empleador haya estado legítimamente obstaculizado para abonarla, o que considere de que no tenía que abonarla porque el despido está controvertido, porque evidentemente existían cuestiones de hecho que impedían abonarla directamente, o que haya habido despido indirecto generalmente, pero normalmente los jueces, por lo menos en el Tribunal de Jujuy, no morigeran, excepto algunos casos excepcionales, esta normativa. ¿Cuáles son los requisitos formales? Se requiere una intimación fehaciente y la mora del empleador. Sí o sí requiere de una intimación fehaciente y sí o sí requiere que el empleador no haya abonado. ¿Cuántos días tiene el empleador para abonar las indemnizaciones? Nico lo dijo hace rato, 4 días, desde que se produce la extinción del vínculo. Una vez que se cumplen esos 4 días, yo tengo que intimar para que me abonen. Si no me abonan, ya está en mora y puedo pedir que se aplique el artículo 2 y mi planilla se va a volver a incrementar. A los fines prácticos, el artículo 2 incrementa a la mitad todas las indemnizaciones del artículo 232, 233 y 245. Y se exige, bueno, como les decía, en todas las planillas. En los cálculos que veníamos haciendo, que Nico ya lo había presentado también anteriormente, las indemnizaciones por el artículo 232, que era el preaviso, nos daban la suma de 84.000 pesos, 233, 12.000 pesos, y el 245, que era la antigüedad, 465.282 pesos. El total de esa suma, la multa del artículo 2 era la mitad, 281. Entonces, hacemos la suma aritmética, dividimos por 2, o bien sumamos los rubros y los multiplicamos, y nos va a dar nuestra indemnización del artículo 2 de la 5323. Es muy común y es muy recurrente que entremos en este supuesto de hecho. Así que tengámoslo siempre atentos, repasémoslo. Ya hay mucha jurisprudencia respecto a este tema. No hay muchos grises, digamos, en el sentido de que no hay muchas discusiones, cuándo es procedente y cuándo no. El supuesto de hecho es clarito, lo mismo que el artículo 80. Entonces, lo tengamos en cuenta. Es algo que requiere en alguna cierta forma un actuar de nosotros, y se va a ver materializado en la sentencia y en los rubros que va a percibir el trabajador en nuestra planilla final. Así que bueno, si hay alguna duda respecto a esto o una duda respecto general, creo que hemos abarcado la generalidad de la planilla de liquidación que se reclama, o la pretensión cuando vamos a iniciar una demanda judicial, y esto nos va a permitir, nos va a dar la posibilidad de poder tener concretamente cuánto es el monto que voy a reclamarle al empleador en la demanda. Si hacemos correctamente esto, es probable que podamos tener un buen acuerdo y poder, si conocemos que también, aparte de los rubros remuneratorios y indemnizatorios, podemos reclamar estas indemnizaciones especiales que son procedentes de cajón, seguro, siempre,
podemos reclamar y en alguna negociación prejudicial o de conciliación en el marco de tribunales, podremos lograr un reconocimiento del derecho de los trabajadores. Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna aclaración, Meli? Martín pregunta, ¿los 30 días del artículo 80 es a partir de que te despiden o desde que intimás por carta o documento? ¿A partir de cuándo son los 30 días? A partir de la extinción del vínculo. Acordate que puede haber sido un despido, puede haber sido una renuncia también, ¿no? Puede haber sido cualquier tipo de extinción, cualquier forma de que se extinga el contrato de trabajo, tiene que haber corrido 30 días corridos, ese tiempo tiene el empleador para hacerlo, la ley le da ese tiempo, y en caso de que no lo haga, nosotros tenemos que intimarlo, porque ya está en mora, y en caso de que no, procede nuestra multa. Pregunta, ¿los 2 días luego de los 30 días son hábiles o corridos para reclamar el artículo 80? Son hábiles, lo dice el artículo tercero, el párrafo tercero. A ver. Bueno, hubo muchas consultas mientras ibas dando, Dani, sobre que no se acumulaba la ley 24013 y la 25323. Es un tema ya bastante largo para explicar las diferencias, pero un tema bastante interesante para quizás otro curso, diferenciarlas y ver el objetivo de ambas leyes, que prácticamente es muy similar. Exactamente, la 24013 sí requiere de una profundización porque establece muchos supuestos de hechos y que esas diferencias las podemos tratar en otro taller, seguramente que habrá más adelante, para poder abarcarla exclusivamente, porque ahí sí hay mucha jurisprudencia, hay mucho conflicto y hay mucha diferencia en los tribunales ordinarios de cada provincia de cómo resolverlo. Claro, y para que se queden tranquilos, en el caso de Sofía, se podría haber aplicado la 24013 también, si se cumplía con todos los requisitos que establece esta ley. Pero en este caso y en este curso decidimos dar la 25323. Así que, bueno, creo que estamos, no sé, Nico, si querés hacer una síntesis final, si no hay más dudas. Yo no tengo dudas, pero me gustó, me pareció muy interesante el curso. Se hablaron cosas prácticas que van de cajón, como dijiste, que son necesarias conocerlas, saberlas hacer. Creo que haciendo un repaso, la gente bueno, que prestó atención, que lo escuchó, o que después lo va a ver grabado, o que va a repasar, lo va a poder hacer, más allá de lo que hayamos visto acá. Siempre recomendable utilizar bibliografía. Cualquier cosa que podamos colaborar, también siempre nos gusta ayudar en la difusión del derecho del trabajo, así que se pueden poner en contacto con Federica, la gente de Estudiantes Digitales, o con nosotros en la página de Abogar Trabajo. Y la satisfacción de hoy será pensar que les sirvió. Así que yo espero que... Exactamente. Bueno, yo agradecer a todos los que asistieron. Es un gusto siempre participar junto con Estudiantes Digitales. Ahí estaban consultando si vamos a enviar el material. Vamos a enviar el PowerPoint, una explicación de cada una de las indemnizaciones, incluso las que no vimos el día de hoy, pero que también está bastante claro ese documento que vamos a enviar. Y podríamos enviar una planilla de liquidación que en otro curso hicimos con los chicos, solamente planilla de liquidación, que era un curso bastante completo, tenía todas las leyes, todas las indemnizaciones especiales que se podría dar en otra oportunidad. Le vamos a enviar eso también, como para que lo tengan más práctico, para ver una planilla de liquidación más real, una de las que se presentan en las demandas, si nunca vieron una. Así que, bueno, agradecerles a todos e invitarlos a seguirnos a nuestra página de Instagram de Abogar Trabajo. También tenemos una página de Facebook, pero en Instagram hacemos varios vivos, solemos hacerlos sábado por la mañana, cada 2 sábados, así que están invitados, y también comentar qué tipo de cursos les gustaría dar, o qué tipo de charlas también en vivo les gustaría ver,
Así que, bueno, un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias a Nicolás, a Daniel y a Melina. La verdad fue una clase, coincido con los compañeros, bastante buena. Espero que se me esté escuchando bien porque no sé mi internet si está así. Bien. Así que, bueno, nosotros desde Estudiantes Digitales muy agradecidos. Es la segunda instancia que realizamos con Abogar Trabajo. Habíamos realizado una antes. Y bueno, ojalá se puedan seguir realizando actividades en conjunto porque el derecho laboral es algo que se ejerce bastante en el país, que por ahí muchos abogados se quieren actualizar y muchos estudiantes quieren aprender, entonces me parece que está muy bueno contribuir a lo que es el aprendizaje del derecho laboral y a la actualización sobre todo, ¿no? Porque uno tal vez aprende en la universidad, pero tiene que ir actualizando conocimientos y todo, así que muy agradecidos de Estudiantes Digitales por esta colaboración gratuita, que están acá los chicos de Abogar Trabajo brindando su tiempo de manera solidaria, porque también esto a ellos les gusta, les interesa, les apasiona y se nota mucho, porque la verdad que eso nos pudieron transmitir a nosotros. Así que vamos a enviarles por correo electrónico, no hoy, ya, porque bueno, los chicos me lo tienen que mandar a mí y es de noche, entonces quiero que descansen, pero en estos días sí les va a llegar el material, ¿sí? Y les va a llegar la clase grabada también, que la vamos a subir a YouTube, nosotros les vamos a mandar el link por si alguien no pudo ver algunos minutitos o llegaron tarde, o cualquier razón, digamos, por la cual no hayan podido ver la totalidad y quieran repasarla o volver a verla, ¿sí? Así que dicho esto, nuevamente saludar a Abogar Trabajo y saludar a todas las personas presentes el día de la fecha, y bueno, yo me despido, muy buenas noches, que descansen y muchísimas gracias.